Dando gloria a Dios pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, antes de entrar en la meditación en esta hora de la palabra del Señor, quiero dar gracias primeramente al Señor por esta bendición durante estos días, de una manera muy especial a cada uno de los hermanos que nos han tratado de una manera tan especial. La verdad que son una iglesia muy linda, una iglesia muy especial, una iglesia muy maravillosa, y creo, hermanos, de que es precisamente ese el carácter que debe tener la iglesia del Señor. Qué bonito es uno venir y no sentirse extraño, o sea, uno venir y sentirse en familia, o sea, venir y saber que aunque no nos conocemos, sí, de pronto nos hemos visto, cruzado miradas en algún evento o en algún lugar, saber que no nos sentimos extraños, saber, hermanos, que somos hermanos, somos familia, y de verdad, hermanos, que me he sentido muy bien, amén, con cada uno de ustedes. De igual manera, de parte de mi esposa y de mi hija Martina, sí, queremos extender a cada uno de los hermanos, pues, estas palabras de agradecimiento, amén, por los diferentes detalles que han tenido las hermanas mujeres de bien jóvenes con mi esposa, amén. De verdad que son gestos muy especiales, los diferentes hermanos, las muestras de cariño para con mi hija. Que Dios les bendiga, espero que nos lleven en sus oraciones, amén. De igual manera, a los hermanos que han tenido detalles para con nosotros, amén. El hermano que nos hizo una paella, que más que paella, eso era mariscada, con un poquito de arroz. O sea, la paella generalmente lleva arroz, esta lleva marisco y poco arroz, más marisco que arroz. Que Dios le bendiga grandemente, mi hermano, por ese bonito detalle, ese bonito gesto. Dios le ha de bendecir y recompensar, amén, por ese bonito sentir, amén. De igual manera, hermano Carlos, por el detalle para con nosotros, que Dios le bendiga, amén. Todas estas cosas que se hacen, Dios las tiene muy en cuenta. Uno piensa, no, eso queda ya en el olvido. Hermano, Dios no le queda debiendo nada a nadie, Dios no le debe a nadie. Dios, hermano, siempre de una u otra manera recompensa. Y créanme, hermano, que personalmente les digo, no tengo cómo pagar, pero tengo un Dios que les ha de bendecir grandemente por todas estas muestras de cariño y de afecto para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. A los jóvenes por tenerme en cuenta para este bonito evento. Espero, hermanos, haber sido de bendición para cada uno de ustedes. De igual manera, a nuestro hermano Ed, a nuestra hermana Dorima, a nuestro hermano Salomón, muchas gracias, hermano Ed, por todo, ¿sí? Por ser tan especiales para nosotros, para mi esposa, para mi vida. Gracias por inspirar nuestro ministerio también a ser mejores. Y como dice nuestro hermano, que cada día vayamos bien y mejorando. Es el propósito, bien y mejorando. Quiero, hermanos, regálenme estos minuticos para explicarles un poquito. Resulta que el hermano Ed me posesionó en la ciudad de Cáceres el 23 de diciembre del año 2011, amén, del 2011, 23 de diciembre del 2011, ¿sí? Allá me posesionó. Cuando yo llegué con el hermano B, íbamos con el hermano B, el papá de nuestro hermano B y el pastor que en ese tiempo me administraba, que es el hermano Alexander Cadavid. Cuando llegamos allí, nos recibieron en una casa, una hermana y una simpatizante. Cuando nos recibieron, corrieron a abrazar al hermano, al pastor mío. Ay, hermano, bienvenido, usted a ser nuestro pastor, qué alegría. Entonces el hermano le quedó mirando y me dice, no, el pastor es él. Esa era una hermana mayor. Y me dice, ese niño, padre del pastor. Y es que es un niño. Pues claro, hermano, pues ahora ya mi vida ha cambiado un poquito. Ya el matrimonio, el hogar, las responsabilidades. Sí, ya uno se ve que los años sí van pegando un pelín más fuertecito. Pero en ese tiempo, hermano, pues era una cara de niño impresionante. Hace, hermanos, ya 7 años. Pues cuando llegué, hermanos, efectivamente me dice la hermana, le dice el hermano, no, pero ¿cómo nos van a dar este niño? No, usted es el hombre que debe ser para ustedes. Yo fui posesionado en un piso con 2 personas. La hermana, me entregaron a la hermana y a esta simpatizante. Y empezamos, hermanos, un trabajo, ¿sí? Cuando fui posesionado en Cáceres, la iglesia más cercana me quedaba 3 horas. Esa era la distancia que había de Cáceres a la iglesia más cercana, ¿sí? Cuando yo estuve allí,
pues recuerdo, hermanos, que eso no se lo he contado a los hermanos, pero lo voy a contar, es un secreto. Pero resulta, hermanos, que cuando me dejó ahí, yo le pregunté al hermano Obed qué hacía, y dije, no, mijo, usted ya es el pastor, y ya ve, usted ya es el hombre de Dios. Y entonces, bueno, niño, entonces él salió y se fue. Yo me acuerdo cuando salieron en el coche, entonces yo bajé la maleta, 3, 4 cositas así, fuimos a caminar, a buscar local, a mirar más o menos la ciudad. Muy bonito, Cáceres es una ciudad muy bonita, ¿sí? Lo que es Extremadura es una ciudad muy bonita, una comunidad muy preciosa, de verdad. Dios me dio la bendición de andar mucho por Extremadura, de conocer, hermanos, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Plasencia, Malpartida de Cáceres, Badajoz, Don Benito, Medellín, Villanueva de la Serena, Mérida. Eso, hermanos, es precioso. Y encontramos mucha necesidad, efectivamente, de la extensión o de la predicación del Evangelio en dicho lugar. Cuando el hermano me dejó allí, yo me acuerdo que terminé de hablar con las hermanas. Entonces, bueno, hermano, Dios le bendiga, no, pero hermano, vamos a ver dónde es su habitación, me llevaron. Pues, hermanos, eso era una cosa impresionante, con muy buen cariño, me imagino que con cariño, ¿no? Lo habrán hecho, pero cuando yo llegué allí a esa habitación, hermano, eso era una cosa impresionante de lo mal que era. Y me dice, pero hombre, tantos pisos bonitos y tantas cosas bonitas, y me tocó aquí, es que eso era algo, hermano, que feo no se puede describir. Y frío tampoco, allá se fabricaba el frío y lo sacaban de la casa porque era una cosa impresionante en ese sitio en el que estaba. Pero resulta que estando allí, yo llegué y me entró un momento de tristeza. Me puse a llorar y fui a un parque, al paseo de Cánovas, y estando en ese parque llamé a mi papá, mira, es que estoy, ¿y qué le pasa a mí? No, pues, entonces él vio que está llorando, ¿qué pasa? Que no sé, no sé qué pasa. Entonces, uno siempre espera una palabra de consuelo del papá, ¿cierto? No, hijo, oigan a para llorar. Cuando yo predique, lleve tratados, invite a la gente a la mañana a la escuela dominical, debe usted ponerse a llorar. Yo me puse a pensar, ¿verdad? Yo que hago que estoy triste. No, vamos para adelante, que para atrás asustan. Y entonces, hermano, a partir de ese día me llamó luego la hermana y me dice, pastor, vamos a hacer mañana dominical. ¿En dónde? Pues, hermano, yo no sé, en una casa, en un parque, me da igual, vamos a hacer dominical. Eso, bueno, pastor, pagamos dominical. Entonces empezamos la dominical y empezamos, hermano, allí en ese lugar, 2, 3 personas en casas. Luego Dios nos dio la bendición de un local, el hermano me conoció efectivamente como responsable en ese tiempo de la supervisión del distrito número 1, firmó el contrato de alquiler, incluso pudimos dar palabra a las personas que nos acompañaron ese día, tomamos el local y en el local, hermanos, empezamos 2 personas, 3. Pero entonces, a medida que, hermano, fue transcurriendo, a la vuelta de la esquina había una iglesia de un señor que profetizaba, y entonces él profetizó en contra de mí, maldiciéndome que porque era maldito con toda maldición. Y entonces, claro, me hizo la guerra. En las chapas del local en el que yo estaba me dejaba pipas para que no pudiera abrir la puerta. Y me daba cuenta porque los vecinos me decían, él es el de la vuelta, el pastor de la vuelta acá estuvo haciendo escándalo y le echó agua porque le estaba maldiciendo el local, que porque ese local es un local maldito, que porque usted ha venido a profanar y usted ha venido a predicar una mentira y un engaño. Entonces, en una ocasión logré hablar con él y él me dice, no, es que ya aquí no hay ninguna iglesia que prospere, las iglesias que están ya están. Entonces, usted le va a tocar irse y le va a tocar cerrar el local porque usted tiene que ir. Y de todas maneras, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa, pero la Biblia a mí me muestra una cosa completamente diferente. Y creo, hermano, que como dije, o como le dijo Dios al apóstol Pablo, se lo dije a él, Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Eso se quedó así, pasó el tiempo, unos meses, y resulta que los que iban allá se vinieron para acá, Dios le reveló el nombre acá y le tocó cerrar a él. Y esto de la obra de Dios es de hombres, que tú lo fuerzas, tú no tienes que forzar nada. Lo único que yo hice en mi vida fue renunciar y lo entregué todo. Yo entregué mis éxitos académicos, yo entregué mi juventud, yo entregué mis años, yo entregué todo y se lo di al Señor para que lo usara para su gloria y para su honra. Hubo un hombre que en una ocasión me dijo,
gringo, un español, y hicimos amistad, pero el primer encontronazo que tuvo con él me dijo: es que yo no comparto mucho con ustedes porque ustedes son unos pobres. Me dijo: es que usted es un pobre. Yo le dije: ¿usted sabe cuánta plata tengo yo en el banco? ¿Y usted sabe cuántas propiedades tiene mi familia en Colombia? Y usted me dice: no sé, pero es que tiene pinta de pobre. Es que este es el problema suyo, que usted está viendo cosas que no son. Usted se está dejando ver por una apariencia, y porque él decía que todos los que estamos allá dentro del localito éramos unos pobres. Y luego dije: no, hombre, en cierta razón, y tiene razón en cierto modo, porque resulta que el pobre tiene una característica, y es que usted al pobre le da y siempre necesita. Usted hoy a un pobre le soluciona una situación y mañana le pregunta qué necesita y tiene otra necesidad. Por eso la Biblia nos está diciendo que el Evangelio es para los pobres, pero no económica, sino para los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu, creo que me pongo a cuidar para un pobre de espíritu. Hoy viene a la presencia de Dios y Dios le da, pero luego mañana Dios le pregunta si necesita y le dice: todavía necesita. Entonces, una vez en Colombia, mi papá intentó ayudar a una familia y yo: bueno, ¿qué necesitan? No, es que necesitamos pues para un negocio. ¿Cuánto necesitan? Tanto. Tenga, les doy cuenta capital para que tengan el negocio. Pasó el tiempo: bueno, cuénteme cómo hago en el negocio. No, bien, pero es que necesito. Mi papá: no, pues vamos a intentar ayudarles. Y cada que mi papá los llamaba y hablaba con ellos, necesitaban más. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que el pobre es una persona que siempre necesita. Por eso el Evangelio es para los pobres de espíritu, porque cuando yo vengo a la presencia de Dios, Dios me da, pero mañana cuando vuelvo necesito más, y si pasado vuelvo a necesitar, y siempre voy necesitando. Entonces, por eso el Señor habla de esa manera. Entonces, vemos, y a veces, hermanos, se transversa un poco la situación en ese sentido. Dios, hermanos, ha venido a traer el Evangelio a cada uno de nosotros, porque éramos pobres de espíritu. Podíamos tener muchas comodidades, podía tener muchos lujos, podía haber tenido, hermanos, o tener una vida muy acomodada y tener, hermanos, mucha abundancia en muchas áreas, en muchos aspectos, pero había un vacío en mi vida, había una necesidad en mi corazón, y cuando vino Cristo lo llenó, porque cuando Jesucristo llega a la vida de la persona, automáticamente lo cambia todo. Pasó el tiempo, hermanos, allá en Extremadura, ya conocí a mi esposa, gracias a Dios, hermanos. Dios hizo una obra muy bonita. No sé qué vio en mí, yo sí sé qué vi en ella, pero yo no sé la que vio en mí, todavía lo estamos debatiendo. De todas maneras, hermano, Dios me la regaló, amén. Entonces, bueno, hermano, es una bendición muy grande, amén. Para mí mi esposa es una bendición tremenda. Yo no sé si para usted su esposa es una bendición tremenda, pero para mí la mía, hermano, es una cosa loca. Hermano, de verdad que muy contento. Luego, hermano, pasó un tiempo, el hermano fue trasladado hasta el distrito 2. Al año más o menos fui trasladado, yo también fui trasladado, y ya el hermano me posesionó allí. Recibimos un grupo de 11 personas más o menos, 5 o 6 bautizados, amigos y niños, éramos 11 personas, 12. Había un desafío, un reto. Lo bueno es que cuando usted está convencido de que Dios está con usted, hermanos, usted mira el desafío y usted lo mira con desafío. Usted mira el desafío, usted sabe que usted le puede hacer frente, no por sus medios o por sus fuerzas, sino porque Dios tiene el poder para orar. Y para la gloria de Dios, al día de hoy, hermanos, pues hermanos, entre amigos, entre niños, entre los hermanos bautizados, hermanos, ya el grupo ronda sobre las 70 personas, gracias a Dios. Entonces, Dios ha sido bueno, y Dios está viendo a su iglesia a través de los que van de ser santos. Luego sus oraciones por Cataluña. La situación, hermanos, que está ocurriendo, pues hermanos, también afecta a lo que tiene que ver con el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, especialmente en Reus, la situación de Cataluña tiene que ver, hermanos, con el tema del yihadismo. Entonces, como había una mesita en Reus, no nos permiten tener locales grandes, ¿sí? Hay unas iglesias, unos locales muy grandes, pero ya como tienen una antigüedad, ya tienen licencia, entonces les permiten estar. Pero cuando nosotros fuimos a pedir nuestra licencia, solo nos dejan tener 100 metros cuadrados del lugar de culto, solo 100, ¿sí? Es pequeñito, ¿sí? Eso de 100 metros cuadrados es como que un cuarto de estos, más o menos como un salón de niños que ustedes pueden tener, larguitos, esos son 100 metros cuadrados. Pues como decía el hermano Bet, ya hermano, el local está prácticamente lleno, así que Dios nos muestre cuál es el siguiente paso a seguir, porque cada día, hermanos, se están
busquen a Dios. Yo ruego sus oraciones por esa situación de Cataluña, porque a 2020 todas las iglesias cristianas, evangélicas, de cualquier denominación, tienen que tener ya sus lugares de culto regularizados, si no, les cierran. Pero hermano, pues en la iglesia tenemos, hermanos, presencia casi en 20 ciudades, en 20 lugares en el distrito número 2. Entonces, hermano, quiero rogar sus oraciones para que Dios bendiga el distrito número 2 y que de una manera muy especial sea el Señor proveyendo y que el Señor glorificándose, hermanos, en todos estos asuntos. Pero, hermanos, quería comentarles un poquito de esto, porque claro, puede ser que, bueno, el muchacho cayó, ¿cierto? Sí, no, de Reus, pero hermano, pronto un poquito, de todas formas, como les dije hace un momento, yo he decidido seguir a Cristo como cantaba el hermano Juan de Dios. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y personalmente, hermanos, creo que, y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado la decisión que he tomado de seguir a Cristo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, de haber rehusado tantos consejos, de haberme hecho el duro ante tantas enseñanzas y tantas predicaciones, de haberme, hermanos, hecho el fuerte cuando realmente la palabra de Dios me había quebrado. Yo personalmente, hermanos, como joven que soy, y hace años atrás que era más joven efectivamente, muchos consejos de mi papá, muchos consejos de mi mamá, muchos consejos del pastor, muchos consejos de los diferentes líderes, de los diferentes hermanos aquí en Colombia. Y realmente, hermanos, uno piensa que uno puede vivir, uno puede ir por la vida tirando y a ver que la vida te vaya deparando las cosas y que te vaya como aparejando todo. Pero pienso, hermanos, que Dios nos permite, o Dios pone personas en nuestras vidas para ayudarnos a enderezar nuestro caminar, porque Dios tiene un proyecto y un propósito con nosotros, con todos los que están en este lugar. Dios quiere hacer algo y Dios se quiere glorificar en sus vidas de una manera muy especial. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hermanos, buscad y viviréis. Esto, hermanos, es un tema muy profundo. Realmente, hermanos, es un tema muy impresionante. Y aunque se resume en este tema tan sencillo y viva, realmente entre la búsqueda y la vida, hermanos, hay una serie de situaciones que se pueden presentar en la vida. Y yo quisiera invitar en esta hora de iglesia a un reencuentro con Dios. Me gustaría invitarle a usted para que usted tenga un reencuentro con Dios. Me gustaría que el joven tenga un reencuentro con Dios, que el hermano tenga un reencuentro con Dios, que nosotros, que yo pueda tener un reencuentro con Dios. Quiero invitarle en esta hora para que podamos tener ese reencuentro con nuestro Dios. Cuando uno mira la Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, uno se da cuenta, hermanos, de tres cosas que se encuentran en ese pasaje. Uno se encuentra que hay tres cosas que están perdidas en ese pasaje. La primera habla de la oveja perdida, y todos sabemos que la oveja perdida, dice la parábola, que entonces el pastor dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida, ¿cierto que sí? Entonces la oveja perdida, hermanos, habla de ese hermano, habla de esa persona de la iglesia que, pues hermano, de que escuchó algo y como no entendía algo, entonces se aleja, se aparta, porque resulta que por falta de conocimiento se aleja, porque no pregunta. Entonces muchas veces pasa en la iglesia, y por eso una de las cosas que me gustan mucho del hermano es que él explica mucho y explica muy bien. No, yo les voy a explicar para qué es el papel, yo les voy a explicar para qué es este documento. Porque puede ser que alguien venga y vea y diga, ¿cómo así? Yo no vuelvo porque es que me está pidiendo. No, es que se está explicando. Entonces muchas personas, ¿por qué no vuelve a la iglesia? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, pero ¿qué es lo que dijo el pastor? Cosas de eso de la primicia. Resulta que como está recién bautizado y apenas está buscando a Dios, bueno, usted entendió, no, sí, más plata, no, es que entonces hay que ir a buscarlo, se dejan las 99 y se va y se busca a esa persona para explicarle. Vean, lo que pasa es que la Biblia nos muestra que las primicias se traían en agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo, y la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel las presentaba ante el sacerdote, y entonces las primicias sirven para esto y para aquello y para lo otro, y entonces es una bendición muy grande porque resulta, entonces empiezan a explicarle y la persona dice,
Ah, pues siendo así ya entendí. Claro, lo que pasa es que yo no había entendido. Entonces, por eso hay gente que no vuelve a la iglesia porque no entiende. Que yo no entendí, es que como no me explicaron. Claro, entonces hay que ir a buscarlo y explicar. Entonces, el trabajo del pastor es ir y buscarlo. ¿Por qué? Porque no entendió. Entonces, como no tenía ese conocimiento, por eso se alejó. Pero como adquiere el conocimiento, entonces ya la vida cambia y la manera de vivir cambia. ¿Sí me están comprendiendo? Luego aparece otra cosa que se pierde y es la moneda perdida. Pues en la moneda perdida encontramos que la moneda se perdió en la casa. ¿Cierto que sí? Se perdió en la casa y como se pierde la moneda en la casa, pues entonces, hermanos, estando en la casa, tiene que estar en la casa, pero hay que buscar y hay que levantar los muebles, hay que mover el armario, hay que levantar la alfombra, mover el sofá. Porque claro, es que tiene que estar, yo sé que está acá. Eso está hablando de los hermanos que están en la iglesia y estando en la iglesia están perdidos. Entonces parecen hermanos, cantan como hermanos, ofrendan, diezman, dan votos, pero están perdidos dentro de la casa. No, hermano, y no se encuentran. Y es curioso porque hay hermanos nuevos, que hermanos que les llevan carrerilla a los hermanos antiguos. Porque resulta que ese hermano viejo, perdónenme la expresión, se perdió en la casa. Entonces resulta que el pastor, el predicador o el hermano o la hermana sacan la escoba de la palabra y empiezan a barrer. Y resulta que mientras barren, Dios desnuda el alma y el corazón del hermano que está ahí. Se dejó encontrar. Entonces, como se dejó encontrar, automáticamente el hermano viene al altar y dice: uy, Señor bendito, yo estaba tan mal. Y estaba en la iglesia y era bautizado. Y seguramente que servía o sirve, pero aún así estaba perdido dentro de la casa. Entonces también es un trabajo del predicador, es un trabajo del pastor buscar a ese hermano. Y por eso se le da consejo al hermano. Y por eso se le invita para que venga al culto. Y por eso se le invita para que venga al ayuno. Y por eso hay una reunión privada. Porque resulta que usted es una moneda perdida y queremos recuperar esa moneda. Queremos que usted vuelva a ser útil y que usted pueda cumplir la función para la cual Dios le ha llamado. Entonces, fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Lo tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos la oveja perdida, que es el que se va por falta de qué. Y está la moneda perdida, que es el que está dentro y cree que con estar dentro es suficiente, pero también está dentro y está perdido, está escondido. No, es que no, nadie se dio cuenta. Hombre, puede ser. Nosotros no sabemos. Hubo una persona que un día me dijo: es que usted no tiene discernimiento espiritual. Yo, ¿por qué? Porque yo pequé y Dios no le ha mostrado. Yo dije: vea, si yo le supiera lo que yo sé de su vida. Lo que pasa es que le amo. Por eso yo lo manejo con usted. ¿Por qué quiere que lo publique? Yo lo publico. ¿Usted quiere que lo publique? Lo publico. ¿Usted imagina donde el pastor se pare acá a publicar todos los secretos que le llegan a él en la intimidad con Dios? Vamos a empezar a publicar. Uy, hermano, ¿quién podrá permanecer en pie? Y aún el mismo Dios no lo hace. Por eso Dios te habla a ti y a tu conciencia, para que luego vengas aquí y llores tus iniquidades y te apartes del pecado y de la situación que estás viviendo. Eso es lo que hace Dios, porque no quiere perder. Él no ha venido a perder, Él vino a buscar y a salvar. Pero luego tenemos el hijo pródigo. El hijo pródigo ya es un caso excepcional, porque resulta que la oveja la busca ¿quién? ¿Quién busca la oveja? El pastor. Y en este pasaje encontramos que una mujer busca ¿quién? La moneda, ¿cierto? Decir. Pero luego tenemos al hijo pródigo. Entonces resulta que el hijo pródigo también es un hijo perdido. Y es un hijo perdido que le dice al papá: papá, mamá, los amo, ustedes son lo mejor, pero
Primero, si el niño se casaba, pues si se casaba se le daba la parte de la herencia para que la disfrutara con la persona con la que se había casado. O dos, que uno de los dos progenitores muriera, ¿sí? Generalmente el padre. O sea, si el papá se moría, entonces se le daba el dinero o se le daba la parte de la herencia. Pero resulta que el hijo pródigo viene y le dice: no, papá, me da igual. No, mijo, pero es que usted sabe que para yo poderle dar mi parte, o bien te tienes que casar, o bien yo me tengo que morir. Por eso hay un hombre que el Señor le dice: sígueme, y le dice: no, te seguiré cuando entierre a mi padre. No es que ese hombre se haya muerto. Lo que pasa, lo que le estaba diciendo a Cristo es: voy a esperar a que pasen los años, a que él se muera y me dé mi herencia, entonces ahí sí te voy a seguir. El Señor dice: no, es que a mí con esas condiciones que usted está poniendo no vale. Muchas veces queremos seguir a Cristo, pero después, no, yo pongo mis condiciones. Yo me entrego cuando yo, o cuando Dios, o cuando el hermano, o cuando el pastor, y ponemos una cantidad de situaciones a mi alrededor, y eso, hermano, nunca va a pasar, porque resulta que la salvación o el paso decisivo para aceptar a Cristo es una decisión voluntaria y personal. Eso, hermano, no está condicionado por el otro, está condicionado por mi actitud y comportamiento. ¿Sí me está entendiendo? Dame la escuela mexicana, esto es para aprender, porque es que para buscar y vivir yo necesito entender. Si no me entiende, entonces resulta que entonces el papá le dice: vale, le dio el dinero, y en el tiempo o en los derechos de los judíos, cuando una persona le daba el dinero al hijo antes de que se casara o antes de que él muriera como progenitor, se acercaba al registro civil de su tiempo y decía: vean, mi hijo se murió. Pero no es que se murió, si está vivo, no. Para mí está muerto porque yo ya le he dado la parte, porque si lo pongo que está vivo, cuando yo me muera me vuelve a reclamar otra parte. Entonces él iba al registro y decía: está muerto. Y dice la Biblia que este muchacho fue y se gastó todo lo que tenía. Lo gastó. Pero me llama la atención en ese pasaje de que el papá no lo busca. ¿O sí? Si usted lee, y más adelante, porque se ha predicado mucho de ese pasaje, en el versículo 11 en adelante del capítulo 15 de Lucas, usted se da cuenta que el papá no lo busca. En cambio, en las otras dos parábolas, el pastor busca y la mujer busca, pero aquí el papá no busca. Pero ¿y por qué no busca? Porque resulta que este muchacho sabe cómo se vive en la casa del papá. Este muchacho sabe cómo es el trato del papá para con él y para con los siervos. Incluso ese muchacho sabe que el papá tiene un trato muy especial con los siervos, y que si él trata así a los siervos, imagínese usted cómo trataba entonces él a sus hijos. Si había abundancia de pan para el siervo, es decir, que al hijo, ¿de qué le faltaba? No faltaba nada, lo tenía todo. En la iglesia, hermano, usted lo tiene todo. Usted lo tiene absolutamente todo. Aquí hay abundancia de pan, aquí hay bendición, aquí hay salvación, aquí hay vida eterna, aquí hay respuesta, aquí hay restauración, aquí hay Espíritu Santo. Y encima, si usted necesita cosas materiales, el Señor le dice: búsqueme a mí, busque mi rostro, busque mi justicia, y no se preocupe que todo lo demás yo se lo regalo, yo se lo añado. Y así funciona Dios. ¿Sabes que este muchacho le olvidó que era el papá? El creyente que peca al escondido se le ha olvidado quién es Dios. Se le olvidó. Y se le olvidó que Dios está ahí. Se nos ha olvidado su omnisciencia y su omnipresencia. Es que una vez ayer me dijo: pastor, ¿será que Dios está en una discoteca? Y yo: claro, porque no va a estar. No, ¿está dónde está? ¿A cuántas personas? ¿Y a cuántos que están en la discoteca Dios los ha guardado en su borrachera y no se dieron cuenta? No, pero yo no creo que esté aquí, porque a veces creemos que se va a manchar con tanta inmundicia.
mancharse de que si ya vino y caminó acá con nosotros, estuvo en este mundo y vio quiénes éramos y aún así nos amó y nos sigue amando con amor eterno. Entonces, fíjese, hermano, que creemos, pero pastor, pero Dios sí está. Hombre, claro que está. Pero ya de que esté y de que usted diga, es que yo aquí en la discoteca siento la presencia de Jesús, ya son dos temas distintos. Pero de estar está. Por eso David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ya estás tú. Y si en el Seol hicieran estrados, y si cogiera en las alas del alba y volara hasta el extremo de la tierra, allí me sustentarás y me asirá tu diestra. Pues a veces creemos que Dios solamente está en la camilla, aquí en las cuatro paredes. Uy, hermano, Dios está en el coche, Dios está en la habitación, Dios está en la casa, Dios está en la calle, Dios está en el bar, Dios está en el monopatín, Dios está en la bicicleta, Dios está incluso viendo los mensajes que recibes, Dios está viendo, hermanos, el WhatsApp que te llega. Dios está en ti, Dios está contigo y Dios está en este lugar para hablarnos y decirnos que tenemos que volver a buscarlo en Él. Gracias a Dios no lo pillaron. Gracias a Dios de verdad no lo pillaron, porque el hombre no tiene misericordia. Pero mire, hermano, que Dios teniendo tanta misericordia te pilló y ¿sabes qué te dice? Ven, arrepiéntete. Más sí. Ven para acá, venga. Ven, hijo, venga, hablemos, venga. Eso es lo que hace Dios. Y quiero, hermanos, que entiendan en esta mañana, porque pienso, hermanos, que para que haya una restauración, a mí me encanta, hermano, el mover de Dios. Y es algo, hermanos, que a mí me apasiona, pero a mí me llama particularmente la manera en la que Dios puede tratar con el hombre, porque Dios es polifacético. O sea, a veces pensamos que Dios solamente se mueve de una forma. Pero resulta que yo he escuchado mensajes de cuando yo llego a la casa, en la casa Dios me quiebra. O cuando me arrodillo a orar, me acuerdo y digo, Dios santo, claro, ahora entendí que era lo que usted me quería decir. Y yo quiero y me encantaría que esta palabra que se ha enseñado durante estos días a través de mi vida y a través de la vida de mi esposa opere, hermanos, el milagro en usted, para que usted no siga siendo el mismo, para que usted sea diferente, no para que haya una emoción este domingo, sino para que haya un cambio, hermanos, permanente, un cambio oportuno, un cambio hoy y de aquí a la eternidad. Entonces, resulta que el pueblo de Israel le pasó lo mismo que le pasó a ese muchacho, hijo pródigo. Siempre Dios tuvo una lucha con su pueblo, siempre. Yo me pregunto, cuando salieron de Egipto, ¿quién los seguía? ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién? ¿Cómo estaba Jehová? ¿Cómo estaba Dios? ¿En columna de nube cuándo? ¿Y de noche cómo? De fuego, ¿cierto que sí? ¿A usted no le parece muy espectacular saber que en verano y en el calor del desierto usted tenía aire acondicionado y en el frío del desierto de noche usted tenía calefacción? Eso es lo que Dios pidió. Y resulta que entonces Dios les dice: hagan un tabernáculo y hacen el tabernáculo. Y haciendo el tabernáculo dice la Biblia que después mandó a hacer un cofre, es el arca del pacto. Y en esa arca, hermanos, bañada en oro, estaba aquí dentro las tablas de la ley, el maná y la vara que reverdeció de Aarón. Pero dice la Biblia que cuando pusieron eso allí, automáticamente vino también la nube de la presencia de Dios y se posó sobre la tienda y todo el mundo empezó a adorar a Dios. Dios está con nosotros. Bendición. Y resulta que cuando la nube se levantaba, los israelitas cogían sus cosas y seguían la nube. Y cuando la nube se paraba, ellos se paraban y volvían a hacer el campamento. Así, hermanos, hasta que llegaron a la tierra que Dios les prometió. Pero un día, y usted lee la Biblia en Crónicas, perdón, usted lee la Biblia, hermanos, al final del libro de Éxodo, y usted lee Levíticos y Deuteronomio, y usted no se da cuenta en qué momento la nube no aparece más. Y yo me he puesto a estudiar cuando la nube no está.
siguen ofreciendo sacrificios, siguen teniendo culto, siguen yendo y viniendo, siguen yendo a la escuela dominical, siguen ofrendando su ofrenda misionera, siguen dando el voto, siguen ayudando en el protemplo como si nada hubiese pasado. Pero resulta que ya la nube no estaba y nadie se preocupó de por qué la nube ya no estaba. No encuentro un ápice de preocupación. Y usted de la Biblia y usted lo dice, y se levantó entonces fulano de tal y dijo: pero ¿dónde está la nube? Yo me escandalizaría si yo todos los días me levanto y veo la nube y un día no la veo. ¿Usted no se escandalizaría? Usted se tiene que preguntar qué ha pasado. Ellos no se preguntan, se perdieron y dejaron a Dios. Se perdieron tanto que después de que Josué los introdujo a la tierra prometida en Jueces, dice la Biblia que se levantó una generación que ¿qué? Pero ¿cómo así? ¿Cómo que no los conocían? Y encima pidieron rey. No, yo no queremos un rey como las demás reyes de la tierra. Samuel se indignó porque siempre está el fiel. Y curiosamente siempre hay menos fieles que infieles. ¿Sí o no, hermano? Mira la Biblia. Y entonces el fiel es el raro, porque los infieles son los que van a favor de la corriente. Y entonces Samuel lloró: Señor, es que no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí, no pasa nada, póngale rey. El más guapo, póngalo de rey. Así transcurre la historia, todos sabemos lo que pasó con Saúl. Dios levanta a David, ¿cierto que sí? Pero fíjense, hermano, que luego se levanta Salomón, hace un templo. Y en el templo era un templo para que habitara el nombre de Dios. Eso dice la Biblia, para que habitara el nombre de Jehová. O sea, ni siquiera para que habitara la nube, ni siquiera para que habitara Dios mismo, porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Era para que habitara el nombre, y que por lo menos cuando vinieran y oraran ahí, Dios les respondiese. Pero aunque el pueblo tenía eso, seguía viviendo en pecado. Habían pedido la herencia, disfrutaban de la tierra prometida, disfrutaban de la leche y de la miel, de las uvas como granadas, de la carne, disfrutaban de todas las bendiciones, disfrutaban de todo lo que se les podía ofrecer, pero se habían olvidado del Dios que les bendice. Y yo vengo al altar para que Dios me bendiga, y Dios me dé trabajo, y Dios me dé, y Dios me provea, y Dios me ayude, y Dios supla mi necesidad. Y pastor, ore por mis papeles, pastor, ore por mi trabajo, pastor, hermano, intercesión, jóvenes, torcas o mujeres del bien, ayúdenme, porque es que vea, tengo una situación muy crítica. Y fíjese que casi todas las peticiones rondan en lo material. Y luego, por si acaso, y bueno, que el Señor nos ayude en la vida espiritual. Se nos fue la nube, se fue la nube de tu vida, y tú crees que haciendo lo que haces, porque aún no has recibido el juicio o el pago a tu extravío, crees que las cosas van bien. No van bien. Lo que pasa es que Dios extiende su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Eso es el castigo. Entonces, como nosotros le pedimos la herencia por adelantado, nos puso el cartel y fue a la notaría y nos puso: están muertos. Están muertos. Por eso, cuando Él viene a buscar al pecador, dice la Biblia que Él no viene a buscar al que está a punto de morirse. Él dice que vino a buscar a los que están muertos en delitos y pecados. O sea que en el momento en el que yo peque, automáticamente estoy ¿qué? No me voy a morir. Usted está muerto ya. Así que bajémonos de la nube. Si usted cree, joven, que el pecado que hizo es porque usted está entrando y usted está agonizando espiritualmente, no. Usted ya se murió. Eso es así. Es que está muerto. No, es que yo estoy agonizando en la vida espiritual. Agonizando. Está muerto. Es que eso que usted hace no lo hace una persona que está agonizando. Lo hace ya y
está muerto. Encima usted cree que está bien. Eso le pasó a Amós. Entonces resulta que el pueblo se divide en el mandato de Roboam y Jeroboam, el hijo de Salomón. Roboam coge para un lado, Jeroboam para el otro. Y entonces resulta que Roboam, hermano, se queda aquí con Judá, una tribu de Benjamín, la tribu de Judá, y Jeroboam tira para el norte. Entonces Jeroboam dice a los israelitas, a las 10 tribus, no bajen hasta allá, aquí hay dioses, aquí yo les hago lo mismo de allá y mejor, porque aquí es más fácil. Hoy en día usted tiene iglesia a la carta. ¿Cómo la quiere? ¿Qué música quiere? ¿Qué actividades quiere? ¿Cómo quiere? Esta semana estaba mirando a alguien que me dio mucha tristeza. Hacía parte de nosotros, pero nunca fue de nosotros. Y ayer, hermano, haciendo una parafernalia en el altar. Y entonces me causó gracia porque apareció un mensajito por allá abajito que decía tanta tontería, y perdónenme la expresión, para que la gente vaya a su iglesia. Eso decía el mensaje. Porque como ya no hay Espíritu Santo, como ya no hay presencia de Dios, todo es lícito. Entonces en su vida, cuando se muere y cuando ya no está la nube que lo guía, cuando ya no está la presencia de Dios que lo guía, cualquier cosa es lícito. Pero pastor, que eso ya tan exagerado. Y le muestra uno por la Biblia. Exagerado. Complica mucho la vida, hermano. Entonces escuchan el mensaje, sí, pastor, amén, sí, pastor, sí. Sí, no, pastor, sí, ore por mí. Sí, claro que sí. Y luego seguimos, ¿cómo? Dígame, ¿cómo seguimos? Igual y empeorando. No viene mejorando, no, igual y empeorando. No se decline. Llega entonces un tiempo, transcurre la historia, y resulta que entonces en este libro, veamos, era nativo de Tecoa, pertenecía a la tribu de Judá. Desempeñó su ministerio profético en el reinado de Jeroboam II en Israel y Usías, el rey de Judá, en el año 753 a.C. Resulta que Amós era una persona de origen humilde. Yo le daba el proyecto que me ayuda en esta parte, 7:14 de Amós. Era una persona de origen humilde, entre comillas, porque él era tremendo negociante. Entonces era de origen humilde porque no tenía pronto un cargo gubernamental, pero dice la Biblia que le dijo, respondió a Amós Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo yo silvestre. Esta palabra pollero es, yo soy como pastor, yo soy alguien que apacienta, alguien que cuida, alguien que labra el campo. Entonces resulta que el Señor lo llama porque había una situación en ese tiempo de carácter económica. Los pobres eran vendidos por esclavos. Capítulo 2, verso 6. Vamos a mirar ahí en la Biblia. Capítulo 2, verso 6. ¿Sí? Y luego el capítulo número 8, versículo también número 6. Pero primero el capítulo 6 dice: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y vendieron al pobre. ¿Por qué? Por un par de zapatos. Esa era la condición espiritual de Israel, de los judíos. Entregaban al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Capítulo 8, verso 6, dice la Biblia: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. O sea, encima lo que sobraba también lo vendían, se lo vendían al pueblo para que lo comiera. Entonces había una injusticia en el pueblo de Israel. Pero resulta que también, hermanos, había una moralidad que estaba por los suelos. Capítulo 2, verso 7 del libro de Amós. Estamos, hermanos, de aquí para allá porque quiero que usted mire la condición en la que estaba Israel, en la que estaba el pueblo. Dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Eso hacían.
Dice, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Y luego dice la Biblia, profanando mi santo nombre, en otras palabras, había una liberalidad sexual impresionante. Pero esta gente que hacía esto, luego iban al culto, iban a adorar a Dios como si no pasara nada. Cosas que a veces pensamos que es que esto del pecado es nuevo, hermano. Y creemos que es que todo esto, hermano, del adulterio y la fornicación y el escondidijo y el secretismo y todo esto, hermanos, de lo que está pasando con la identidad sexual es nuevo. Esto no es nuevo. También pasaba en ese tiempo, y el colmo de colmos era que luego iban y adoraban a Dios pensando que no había pasado nada. Y Dios llama a un hombre y dice, vean, vaya, dígale a ellos que me tienen que buscar para que vivan. Y hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros. O lo buscamos y vivimos, o nos quedamos así porque muertos ya estamos. Pero creemos que aún no estamos tan muertos, porque es que resulta que como yo voy tirando, y como me está yendo bien, y como económicamente, y como profesionalmente, y como administrativamente me va bien, pero no se le olvide que al hijo pródigo le estaba yendo muy bien, o le estaba yendo mal. Muy bien, eso dice la Biblia, le estaba yendo de fábula. Hasta que un día, dice la Biblia, vino hambre y se quedó sin un duro. Quedó sin nada. Somos la iglesia de Dios, ¿cuánto lo creen? Pues necesitamos retomar y recordar. Dios no te castiga porque ames un hombre o ames una mujer. Es que yo amo a mi esposa. Dios no te está castigando y Dios no te está cuestionando de que tú necesites compañía. Es que de hecho Dios creó la compañía. Lo que Dios sí te está diciendo es: hazlo dentro del marco legal, bíblico, para que haya de bendición sobre ti. Pues ya estoy casado y estoy. Entonces, da los vicios. No es que yo tengo esa otra inclinación. Pues venga y busque a Dios y no alimente la inclinación. No, pero es que que están en contra mía, en contra suya. Si queremos que se salve, si queremos lo mejor para usted. Un joven me dijo en una ocasión: pasa, pastor, es que usted quiere lo peor para mí. Yo, lo peor. Si yo quiero que vengas para el cielo conmigo, ¿usted cree que eso es lo peor? Eso no es lo peor, va a ser lo peor. Sí, porque es que usted me ataca. No, aquí no se ataca a nadie. Aquí lo que queremos es que usted crezca, que usted viva, que usted sea feliz, que usted tenga plenitud, que usted tenga vida eterna. No queremos otra cosa. Resulta que entonces, hermano, mira el problema que había. Se compartían de todo. En esos tiempos el prudente se quedaba callado. Yo no digo nada. La situación imperante en el tiempo de Amós no es diferente a nuestros días. Eran tiempos difíciles y hoy estamos en tiempos que, dígalo, difíciles o fáciles. Pero Amós tuvo que abrirse paso con la ayuda de Dios y decir: así dice el Señor. Y en esta mañana, así dice el Señor: buscadme o moriréis, y si no, y no me quieren buscar, pues mala cosa. Búsquenme y vivan, o si no me quieren buscar, muéranse. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere su muerte. Él ya murió para darnos vida. Ya pagó un alto precio. Él quiere que nosotros reconozcamos que hoy somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Cuando le damos un aplauso al Señor en esta hora. Capítulo 7, verso 12. Miren, hermanos, este pasaje a mí me quebra. Me quebró, me quebranta, me quiebra este pasaje. 7:2 de Amós. Pues resulta
Dice la Biblia: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor, ¿quién levantarás de Jacob? Porque es pequeño. Vamos a leer el siguiente, hasta el verso 12 mejor. Vamos a buscarme el 12. Vamos a mirar el 12. Miren lo que dice: y Amasías le dijo a Amós. ¿Qué le dijo? Amós era profeta, no me dijo. Pero miren que lo rebajó a divino. ¿Qué le dijo? Vete. ¿Qué más le dijo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Chaval, vete para tu país. Vaya allá y predíquele allá a la gente de allá de la finca, usted. Vaya, perdónenme la expresión, vaya allá con los panchitos, a mí no me venga con cuentos. Está contando a mí que somos europeos, que nosotros le necesitamos de ese pan. Nosotros no necesitamos de eso. Incluso podemos caer en la desgracia nosotros mismos de menospreciar la palabra que Dios pone a través de un siervo o una sierva en este lugar. Que mejor se vaya y que se lo coma ella por allá en otra parte. Yo eso no me lo como. Vaya, pedite allá. Oh, no, mío no. A mí esa prédica no me gustó. ¿Y por qué no me gustó? No estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con qué parte de la enseñanza no están de acuerdo? Porque es que nos encanta que nos hablen de bendición. ¿A cuánto les gusta la bendición? Pues yo les traigo una en esta mañana, una bendición eterna. Jesucristo le quiere salvar. Pero es que esa bendición ya no me gusta. Porque es que resulta que para salvarme yo necesito entregar. Y yo no quiero entregar. Yo así como estoy. Y empeorando, porque no está mejorando. Es que si usted se quiere salvar, usted tiene que entregar. Hoy, entregue. Es que le va a ir tan bien. Se lo digo por experiencia propia. No me ha ido mal, me ha ido de fábula. Y ojalá Dios me dé la bendición de algún día poder hablarte tanto. Pero hermano, lo único que sí le puedo decir es que cuando yo le entregué a Él lo que yo creía que era mío, que no me pertenecía, ese día mi vida cambió. Cuando yo le busco y cuando tú le buscas, entonces se derrama vida y se derrama bendición. Oiga, váyase de aquí prometido del otro lado. A mí no me venga aquí con historia, no es historia, es pan de vida, es pan del cielo, es Jesucristo en esta mañana, la luz y la esperanza para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, capítulo 5, verso 13 y 14. Hermanos, de Amós les dice algo. Amós, capítulo número 5, versículo 13 y versículo número 14. Miren, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Verso 14. Dice la Biblia: buscad qué hace. ¿Para que qué? ¿Por qué buscamos lo malo si sabemos que nos vamos a morir? En esta mañana busquemos lo bueno, busquemos a Cristo, busquemos a Dios, busquemos la presencia de Dios, busquemos a Él y lo buscamos a Él. Vamos a vivir. Porque así dice, porque así Jehová Dios de los ejércitos, que dice la Biblia, estará con quién, con vosotros, como decís. En otras palabras, es que Dios está conmigo, pastor. Usted lo está diciendo, pero estás haciendo lo malo. Y la Biblia dice que si buscas lo malo, te mueres. En otras palabras, y le hago, hermanos, una exégesis al versículo, se lo escudriño de otra manera. Si usted busca lo bueno, va a vivir, porque así Dios va a estar con usted, así Cristo va a estar. Y uno, la voz de Dios que le dice, uno va a ir así. Bueno, amigo, vamos a estar orando mucho por usted. ¿Qué más podemos hacer? La primera exhortación es: busquen a Dios, busquen lo bueno. Estamos
de amenazas de todo género, problemas económicos. Se oyen voces altisonantes y vemos peligros que amenazan a nuestra humanidad, peligros que amenazan nuestra niñez, peligros que amenazan nuestros jóvenes, peligros que amenazan nuestros hogares, peligros que amenazan la iglesia del Señor, peligros que quieren amenazarnos y durante todos los tiempos nos han venido amenazando. Pero por eso la Biblia dice: no se preocupe, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, pero hay peligro. Entonces ya no sabemos qué quiere hacer uno con el otro. Ya no sabemos con quién dejar a nuestros niños. ¡Qué peligro! Es que yo ya no sé, hermano, porque lo malo se ha vestido de bueno y parece neonero. Y uno lo ve, hermanos, con una apariencia de piedad. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Pero niegan la eficacia de ella. Y yo miro a mi niña: ayúdame a cuidar lo que tú me has prestado, porque te va a servir el día. Y yo miro a los niños de la iglesia y digo: qué potencial. Y yo miro a los jóvenes en esta iglesia y digo: qué potencial. Y no entiendo por qué hay tantas vacantes habiendo tanto personal. Hermano, tantas vacantes y el material cualificado está ya sentado disfrutando de lo malo y esperando que la bendición de Dios caiga. Olvídese, no va a caer. Apártate de lo malo y busca a Dios. Para que Jehová, para que Dios esté con nosotros, como vosotros dice. Hermanos, si usted no cuida lo suyo, entonces ¿quién lo va a cuidar? Ay, me decían mis amigos: papá es muy exagerado, no le dejan ni jugar fútbol en el barrio. Hermano, pero es que ese barrio, al principio, cuando yo estaba más niño, y yo: es que este barrio, no, vaya a dormir para casa, vamos, amigo. No, señor, no va a ver, pero papá, usted es tan exagerado, que solo va a dormir. Y me dice: